está entonces la presentación con los consultorios del doctor Diego Áviles, que te espera en calle Echeverría 132, Costanera Oeste de Villa Carlos Paz. Todo lo que es en cirugía estética y todo lo que tenés que hacer en cirugía plástica, consultarlo con el doctor Diego Áviles, consultorios en calle Echeverría 132. Y decíamos que hoy nos visita el intendente de dicho cruz, porque se vienen de las ciudades que preparan fiestas de los carnavales, es la que más días se va a extender. Del 21 al 24 los carnavales en Dicho Cruz. Paulo Tesio es el intendente de esa localidad. Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a vos y a toda tu enorme audiencia el habernos permitido estar aquí. Tengo un reclamo público porque creo que hay un vaso de Patagonia, pero no está la cerveza. La cerveza, así sí, que de verdad. pequeño detalle. Vamos a tener que hablar con la gente de Patagonia que traiga la cerveza más el vaso. El alfajor, lo agradezco porque de verdad lo tiró y acá lo tengo. Así esto que de verdad, acá se tira el intendente, lo agarro, me dice, sí, agarre. Sí, muy bien, así que te agradezco por el alfajor. ¿Le gustan los alfajores? El triángulo, no me salga con el alfajor en la... No, el triángulo. No, son buenos y son clásicos de la ciudad. Clásicos de aquí. Casi como la edad de la ciudad. Es verdad. Así que sí. Así bueno, un poco te decía eso, te agradezco el haberme permitido estar aquí. Y bueno, un poco eso, contarte lo que vos estás diciendo. Creo que vamos a tener un super fin de carnaval con grandes eventos. En realidad venimos con una grilla cultural y artística importante, intensa. Todos los días lo venían. Sí, todos los días. Con mayor o menor escala, pero siempre con algún tipo de actividad para que la gente lo disfrute. Con la gente no me refiero solo a turistas, sino también a los vecinos de nuestras localidades y a nuestros propios vecinos. Y vecinos también, claro, propios como ustedes dicen, Dicho Cruz, pero hay mucha gente de Carlos Paz que quiere ir a buscar tranquilidad, se van hacia Dicho Cruz o de San Antonio que se van a Dicho Cruz también. Sí, los hay, inclusive nosotros sentimos y creemos y estamos convencidos que es el centro comercial del sur de Punilla, entonces obviamente ofreciendo cosas diferentes a Carlos Paz, y aquel que no quiere estar aquí con todas las cosas lindas también que la localidad le ofrece. Distintos ritmos. Claro, exactamente, nosotros le ofrecemos otra cosa, otro ritmo y a su vez con un montón de servicios de los cuales nosotros estamos orgullosos de poder recibirlos. Así que tenemos mucha visita de localidades vecinas también. Pablo, ¿cómo ha crecido el sector gastronómico ahí en Dicho Cruz, en la avenida principal, en avenidas que están también aledañas al río? Varios locales gastronómicos, algunos que han hecho una buena inversión, otros que van arrancando, y está bueno eso, ¿no? Sí, nosotros estamos contentos por eso, pues parte de la planificación de desarrollo de nuestra localidad. Nosotros acompañamos con políticas públicas, pero eso se sostiene también con inversión privada, o sea, esto haciéndolo entre todos, entre este caso la municipalidad, entre los comerciantes, entre los vecinos, entre las instituciones intermedias, todos trabajando en equipo para salir adelante y potenciar y cada vez ser más grandes. Bueno, vamos a tocar madera cuando uno pregunta sobre el tema de seguridad. Gracias, por suerte, gracias a Dios, está bastante tranquilo la localidad de Dicho Cruz, cosas que ha sido diferente en otros veranos, donde se han conocido muchos hechos delictivos. Afortunadamente, volvemos a decir, en este verano no se han conocido, más allá de algunos 1, 2, 3 hechos puntuales que no han sido graves, pero digo, ¿se está monitoreando, se está trabajando con todo esto? Sí, se está trabajando en conjunto con la policía y con los vecinos. Por supuesto que siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para hacer y ese es nuestro camino, el de estar buscando soluciones para traer tranquilidad a la gente. Como decís vos, hemos tenido un verano tranquilo, pero la seguridad es un poco eso, no relajarse y no conformarse con los resultados, sino siempre trabajar constantemente para mejorarlo o por lo menos preservar lo que tenemos. Y como decís vos, no ha habido prácticamente ilícito, algunos 2 o 3 hechos menores de muy poquita envergadura y celebro eso que hayamos sido noticia por otros temas y no por algo como esto tan feo y tan delicado como hechos delictivos, claro, por temas de seguridad. Tal cual, porque otros años sí se ha hablado de eso, afortunadamente por ahora no, esperemos que no tengamos que hablar de nada. Dios quiera que no llamemos a la desgracia. Sí, es verdad, no hay que dormirse tampoco. No hay que relajarse. No hay que relajarse ni dormirse, ustedes lo que están haciendo en esta cuestión de seguridad es también tratar de implementar mayores medidas y también solicitando a la provincia un número también de efectivos para la zona, ¿no? Sí, nosotros ya hemos hablado con el secretario de Seguridad de la provincia. Sabemos que el tema de recursos es complejo, que los medios económicos y humanos son justos y escasos, pero nosotros hemos solicitado en este caso personal. Hay afectado siempre con este plan de verano gente nueva, pero también en la municipalidad hemos propiciado
esto de trabajar en conjunto y de arreglar móviles que estaban rotos y de colaborar y estar atentos siempre a una situación de mejorar la calidad de trabajo de la policía. Bien, Pablo, vamos a hablar puntualmente de los carnavales de Hincho Cruz del 21 al 24, desde mañana viernes hasta el día 24. ¿Cuál va a ser la movida? ¿Cómo va a ser los eventos que se van a organizar, Pablo? Sí, estamos trabajando en temáticas distintas, con experiencias distintas para darle, como te vuelvo a repetir, a los vecinos y a los turistas. Nosotros arrancamos mañana con toda una noche de salsa y música caribeña. Traemos, como ya hemos traído otras noches, noches temáticas en verano, con días puntuales. En este caso traemos un animador cubano, que es lo mejor de Córdoba, el cual va a hacer como una especie de clases abiertas para enseñar a la gente a bailar, a tirarle pasos, giros, y a su vez con unas bandas también en vivo. ¿Usted se suma a tirar pasos? Soy un poco durito. He ido a clases salsa y he aprendido poco. Se ve que he aprendido poco. No es fácil, no es nada fácil. De todas formas, está bueno esto de días temáticos y demás. Bueno, entonces el viernes arrancan con este profesor cubano haciendo un poco de salsa. Música, bachata, salsa, merengue, todo por esa línea de música. Un poco la idea de hacer eventos interactivos, donde la persona que está mirando no sea solo un espectador, sino sea un participante. Entonces esto un poco que se integre y que uno se lleve, me parece, a nuestro humilde entender, otro tipo de vivencias. Esto de no solo ver la banda, sino también de tirar algún paso, de sumarse. Y bueno, uno se va a divertirse, se va sintiéndose parte. Pablo, ¿esto se va a hacer en la avenida principal, donde está la zona céntrica, o se van a extender más hacia la zona del balneario? No, por lo pronto es toda la avenida principal, son eventos de noche, donde el tema del río pierde protagonismo y hay que hacer toda una escala de seguridad distinta. Es un ámbito controlado, siempre vale la aclaración, espectáculos totalmente gratuitos, donde puede todos participar sin ningún inconveniente. Y lo estamos haciendo ahí un poco para potenciar todo esto que te contaba del centro comercial. Y bueno, ¿a qué hora arranca, Pablo? Y arranca, depende de los eventos, pero entre las 9 y las 10 de la noche. Y la idea tampoco es hacerlo tan extendido en la noche, como un lugar abierto, en un predio, no más de las 2, 1, 2. Depende cuál, tal vez sábado y domingo nos vayamos un poquito más. Un poquito más. Sí, pero bueno, siempre como te digo, un ambiente controlado, un ambiente familiar. Nosotros incentivamos esto de que venga la familia a participar en un lugar tranquilo, en un lugar de esparcimiento donde los podemos contener como corresponde y sin ningún tipo de desborde, fuera de lo previsto. Entonces, desde el diseño, desde el artista que se convoca, hasta todo lo que uno genera pensando en esto, en que venga la familia. Intendente, ¿esto va a ser mañana el sábado o qué tienen previsto? Sí, el día sábado nosotros vamos a hacer la guerra de la espuma. Esto es algo bastante novedoso, no creo que se haga por lo menos en Punilla. Bueno, es interesante, que te invito a que te sumes. Está bueno, te invito a que te sumes. Bueno, la idea es, vamos a cerrar una parte de una calle principal, vamos a hacer como una especie de ring, una cosa así, donde el que ingrese ahí, vamos a poner unas máquinas, unos cañones de espuma, y a su vez, posiblemente la municipalidad también de espuma, y un poquito eso, a jugar un poquito con toda esta temática, para niños, adultos, quien quiera aprenderse, pero siempre un lugar controlado, porque cosa que caminé. Con unos cañones, digamos. Sí, esos cañones que lanzan la espuma. Sí, exactamente. Bueno, me parece algo bastante novedoso, que va a ir creciendo, no tenemos duda que va a ir creciendo. ¿Es nuevo esto, no? ¿Porque lo implementan ustedes? Sí, acá? Seguro. Nosotros sí. Es una idea que tenemos hace mucho dando vuelta. Bueno, por suerte este momento lo hemos podido generar, así que contentos y felices por eso. Bueno, hay que ver que se suman la familia ahí. Bueno, es un poco. Señoras que han venido bien vestidas, hay que aguantársela. No, pero acordemos que es un lugar cerrado igual. Es como un lugar abierto, pero a su vez vallado. Si vos te metes, sabés a qué te tenés. Exacto. Si no, pasás por un costado, lo puedes mirar, nadie te va a molestar. Está buenísimo. La guerra de la espuma, algo novedoso. Ojo, que esto puede llegar a pegar y muchas localidades empiecen a adoptarlo también. Sí, en algunas cosas ya nos están copiando, porque tenemos un equipo muy novedoso. Está bueno, algunas ideas, por suerte. Cuando te copian está bueno. Eso quiere decir, nosotros no nos molesta, todo lo contrario, se ve que hace una gran idea y me alegro que la disfrute de otros vecinos de otras localidades. Después de eso va a cerrar con una banda, que en este caso va a ser el Fábrica, una banda de cuarteto, algo así
bastante tranquilo. Esto estamos hablando el sábado por la noche. El sábado por la noche. Bien. El día domingo vamos a ofrecer un tipo de espectáculo distinto, vamos a hacer más un carnaval norteño, una noche norteña. Esto del carnavalito, el charango, todo va a cerrar con Pachi Herrera, pero a su vez va a haber otras bandas y van a haber grupos y comparsas de temática norteña, ¿no? Pachi Herrera va a cerrar esa noche del... Esa noche la va a cerrar. Que va a ser un poco la chaya, bueno. un poco, viste, bien carnaval norteño. Que es un carnaval muy bonito, uno por ahí asocia siempre las plumas y toda esta historia, viste, la lentejuela, pero también hay otro carnaval que es igual de bonito, con otro tipo de cultura. Al estilo de lo que hacen los tequis allá en Jujuy. Bueno, algo así. Claro, una va a ser en la calle también, con un cierre, como te dije, con una especie de chaya. Bien, y el día lunes ya el cierre de carnavales. Exactamente, el día lunes vamos a ofrecer un carnaval distinto, el carnaval más lo que uno interpreta, viste, de no sé, más litoraneño, más la comparsa y la murga, van a venir. ¿Va a haber algunas murgas? Sí, por supuesto, Qué hay bueno. 2 murgas, hay 2 comparsas y una murga. O sea que va a haber muchísima gente desfilando, ahí se corta toda la avenida principal y va a terminar con 2 bandas, que una es Cahuen y la otra un grupo Mejunje, con un grupo con algún integrante local y otro de otro lugar que funcionan fantástico. Sí, Estamos ¿han estado apostando. ya en Sí, hasta hoy hemos tenido una gran respuesta. Nosotros hemos trabajado con artistas, muchos artistas locales, sentimos que, locales me refiero a zonales, no regionales. de la región? Sí, que hacen muy bien su arte, que son gente muy profesional. Y así hemos contratado gente de otro lado también, como para matizar todo esto. Pero hay que dar la oportunidad para que nos conozcan los propios vecinos y bueno, y también disfruten de todo el arte y todas las cosas que se hacen lindas en la comunidad, ¿no? Intendente, la verdad que tienen una grilla muy buena a partir de mañana por la noche. Me encantó lo del sábado, la guerra de la espuma. Estás invitado. Con los caminos. Me encantaría verte todo blanco. Yo me meto, no sé. Yo me meto a la guerra de la espuma. Usted, señora, también, si va bien vestida, métase también a disfrutar la guerra de la espuma con unos cañones que van a estar. Es algo nuevo, esto novedoso, lo está implementando Licho Cruz con la gestión de Paulo Tesio. Así que bueno, vamos a estar viendo de qué se trata la guerra de la espuma, donde va a estar seguramente nuestra compañera Belén también. Genial, no va a haber polémica. No te vamos a decir nada. Así, no hay sobre, lo aclaro públicamente. Claro, estamos haciendo referencia a lo que había pasado con Flavio Mendoza. Sí. Dame un sobre, bueno, no, se va a enojar. Te vendo 2 cositas si me permitís. Sí. Algunas actividades que también estamos haciendo. Bueno, tenemos un convenio que se ha hecho con una bodega muy importante argentina, de la cual hay bicicletas que están disponibles para que la gente... ¿Cuál es la bodega? Bueno, los Haroldos. Los Haroldos. No quería decirlo, pero bueno, ellos están promocionando una nueva línea de vinos que se llama Chacabuco, y ellos han tenido la amabilidad, bueno, firmaron un convenio con nosotros, traen un montón de bicis, con canastito todo, y nosotros le armamos todo el circuito de bicis. Y bueno, ellos pasean, recorren la localidad totalmente gratuito. Armamos un recorrido, pero ellos después se mueven libremente por donde dispongan y quieran y tengan ganas. Y cuando termina eso, bueno, le dan un vino, participan de sorteos, interesante. ¿Y eso va a ser también durante todo este fin de semana? Se hace siempre, desde hace todo el verano, hasta viernes, sábado y domingo. Tenemos el tema de las caminatas, también para los turistas. Hay una caminata histórica, a la cual le contamos la historia de la localidad y le sacamos a ver no solo, digamos, las manzanas donde han estado los primeros asentamientos, sino también todos los asentamientos como Chingones sobre el río, que también los ha habido. ¿Son caminatas largas de muchos kilómetros? Hay de todo, hay 2 o 3 tipos de caminatas. Después tenemos una que es paisajística, que un poco te referencia a las plantas, los animales, la cuestión geológica, y otra nocturna que se hace los días sábados. Y después también el Museo de la Memoria, que lo hemos vuelto a la vida. Era un museo que en realidad es de una fundación que se llama Museo de la Memoria. Nosotros hemos hecho un convenio de administración y bueno, lo hemos reflotado, es muy interesante también. Y después, bueno, el resto de las cosas que ya las hablamos habitualmente. Intendente, lo vamos a volver a invitar seguramente cuando termine, pase febrero, ya en los primeros días de marzo, para que nos haga ya un balance general de toda la localidad y ya metiéndonos en el mundo nuestro, el mundo, como quien dice, de la ciudad, del pueblo. Salimos del chip verano. Claro, salimos del modo verano, como estamos modo hoy. Verano, como dice, modo verano. Ahí está, tal cual. Intendente, muchas gracias. Gracias a vos, muy amable y muchos saludos a todos. Bien, ahí estaba el intendente de Licho Cruz, el señor Paulo Tesio, que nos da algunas precisiones de que se vienen los festivales, los carnavales de Licho Cruz con novedades que no te la podés perder. Del 21